Seguimos en esta ATP, seguimos un poco también haciendo el análisis de lo que ha sucedido en las elecciones. Dividimos la nota en dos, señores. Está con nosotros Luis El Chanqui Cáceres, está acompañado de Jorge Wandelow, que es dirigente fundador de la Junta Coordinadora. Chaqueño, señor. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo en orden? ¿Todo bien? ¿Peleando? Sí, me imagino. Chanqui, ¿cómo va? Bien, bien, en la actividad como de costumbre. Para no perder la costumbre. Estamos, viste, en un momento donde, como generalmente sucede en la vida, tenés abierta una puerta que conduce al cielo, otra al purgatorio y otra al infierno. ¿Y dónde estamos? Bueno, estamos frente a las tres puertas. Hay que ver cuál es la que se atraviesa. Hay que ver cuál es la que... Mirá, si yo mal no recuerdo, hace un mes y medio atrás estuvimos acá. Y yo te decía dos cosas. Una que, frente a una pregunta tuya, que como estábamos hablando de Argentina, y Argentina era un país, para el que lo mira de afuera, inentendible, y para los que vivimos acá, a veces también, que el resultado de la elección, que hubiera sido prácticamente definida después de una PASO como la que hubo, en Argentina no se podía decir hasta que no terminara el proceso electoral. Bueno, se dio dentro de la lógica, pero con unos cambios en los guarismos que, la verdad, que no se lo esperaba ni el loro, como tampoco se esperaba el resultado de la PASO los mismos encuestadores. Es decir, eso lo tenés por un lado. Por el otro lado, se abre una oportunidad, porque también esto creo que lo habíamos hablado, si se llegaba a dar el semi-milagro y ganaba Macri las elecciones, yo creo que hubiera tenido ni siquiera 24 horas de plazo de expectativa antes que se le empezaran a generar una cantidad de situaciones bastante desestabilizadoras. Con el tema de Fernández, yo creo que las 24 horas pasan a ser, no te diría ni 24 meses ni 12 meses, pero probablemente tenga varios meses por delante como para poder encontrar el camino. Ahora, la otra cosa que te decía hace un mes y medio atrás es que si se daba el milagro yo sabía que era lo que llegaba. Y si ganaba lo que en ese momento era la oposición y hoy el oficialismo que todavía no asumió, hasta después de unos meses yo no iba a saber, ni yo, ni vos, ni nadie, cuál es el camino que el nuevo gobierno iba a tomar y quién realmente iba a ser el que ejercía la presidencia. Si el recientemente electo presidente o si algún otro miembro de la fórmula o qué camino se terminaba tomando habida cuenta de la disparidad de posiciones de grupos internos que ahí conviven. Pero la puerta al cielo está abierta. Está abierta si se entiende que Argentina sale a partir del esfuerzo común y compartido. Que Argentina sale a partir de la búsqueda y el logro de consensos para el cual se tiene que tener la voluntad de intentar encontrarlos. Si esto no fuera así, bueno, vamos a entrar en el purgatorio. Y si se desata el pandemonio adentro de los que ganaron en peleas o luchas intestinas, entonces vamos a entrar en el infierno. Las tres puertas están abiertas y todavía no sé cuál vamos a tomar. Espero que acertemos el buen camino. ¿Y cuánto depende del gobierno todo esto? Porque vos me planteás un escenario en el cual todo arranca ahora. Depende, yo te puedo plantear un escenario de todo hace 4 años hacia atrás. Esto viene de 4 años atrás, esto viene de 8 años atrás, viene de 12 años atrás, de 16 años atrás. Los que condujeron el país durante 12 años no se pueden hacer los distraídos, aunque habitualmente se hacen los distraídos. Vos no podés tener una conducción plena, te diría total, con manejo determinante sobre el Poder Judicial incluso, con intervenciones que te hacían dudar de que se respetara la Constitución, o tener escribanías en el Congreso y durante 12 años y después de golpe no sos responsable de un pito.
son responsables de muchísimas cosas y también son responsables de muchas otras cosas estos que tuvieron los últimos 4 años. Es decir, no acertaron con el camino de salida. Yo creo que hay una miopía congénita, que cada uno se cree Tarzanito cuando llega. Y Tarzán no existe ahí, hermano. Ahí existe la necesidad de aplicar una cuota de racionalidad de que los problemas que tenemos que afrontar son muchos y que nos necesitamos en alguna medida todos. Esto sirve para sacar el país adelante y sirve para reconstruir un partido político como el intento que estamos haciendo nosotros adentro de la Unión Cívica Radical. Tenés que saber poner en paralelo aquellos que piensan similar a vos con aquellos que simplemente piensan parecido a vos, incluso tener la capacidad de buscar elementos comunes con aquellos que piensan diferente a vos. Porque eso es lo que te permite lograr lo que se denominan políticas de Estado y lo que te marcan un norte, donde en la perspectiva de empujar en forma mancomunada hacia ese norte se llega. Caso contrario, las fuerzas se anulan Es más y o menos, seguimos estancados. es más o menos lo que está planteando Alberto Fernández, ¿no? Está bien. Yo lo que hoy decía en la introducción, decía, si Escuchame. Alberto Fernández como presidente no lleva adelante esto que plantea, tendremos para señalarlo con el dedo, igual que a Macri, que dijo vengo a terminar con la grieta, y lo único que hizo fue profundizarla. Así es. Y Alberto Fernández está planteando lo mismo, está planteando es con todos, con lo que piensen y demás. Así Si Alberto es. Fernández vuelve en estos 4 años que vienen por delante a profundizar esa grieta y a no construir esa unidad, digo, me parece que seguimos Mirá. haciendo el mismo error, ¿no? Yo te dije que las puertas del cielo eran una de las puertas que estaban abiertas. Ahora, como argentino y en función de la historia, incluso la historia más reciente, nos hemos vuelto, quien más, quien menos, un poquito supicaces en torno a esto del decir y la no concurrencia con el hacer. Es decir, la expectativa que uno tiene es que realmente alguna vez se haga lo que se está planteando. Entonces yo creo que tiene una gran posibilidad Fernández. Y acá, ojo, que cuando las cosas van mal, nos van mal a todo. Y cuando van bien, nos van bien a todo. Es decir, yo no juego a joder, ¿eh? Yo juego a poner el lomo para que esto despegue. Es decir, previamente tratando de sacudir alguna neurona dormida que algunos puedan tener. Y después poniendo la joroba en la medida de lo que haya que ponerla. Es decir, ya no es por uno que uno hace esto, que ya está sumamente amortizado y más cerca el arpa que la guitarra, aunque apuro no tengo. Pero cada uno de nosotros tiene nietos, tiene afecto, tiene una perspectiva de cómo debería ser la sociedad futuro. Y en función de eso es que intenta avanzar. Entonces, creo que el gobierno que viene por el mismo signo que tiene, va a tener un tiempo que el que está si hubiera seguido no hubiera tenido. Ahora hay que ver cómo aprovecha ese tiempo y hay que ver cómo funcionan los distintos grupos internos con visiones diferentes, incluso encontradas en algunos casos. Es decir, yo te diría que hay algunas cosas además que de complemento que salieron bien. Yo creo que es bueno que nadie tenga la suma del poder, porque si la tendencia es volverse loquito, cuando tenés la suma del poder no te vuelve loquito, sino locazo ya. Pero acá vas a tener un parlamento donde en esta elección que ustedes estaban analizando, este conglomerado, que en su constitución nosotros hemos sido críticos ya de hace 4 años atrás, ha metido algún diputado más a nivel nacional que los que ganaron. Y ha achicado la diferencia que había en el Senado. Lo que quiere decir que vas a tener 2 paquetes gordos. No hay cheque en blanco, digamos. 2 paquetes gordos y dentro de los 2 paquetes gordos vas a tener tribus. Que hay que ver también cómo se mueven, tanto en un lado como en el otro.
Si aparece el cuarto de neurona y el cuarto de neurona funciona, muchachos, podemos tener un par de años complicados por delante, pero la salida después de ese par de años la tenemos asegurada. Ahora, si la pifian, entramos en el purgatorio camino al infierno. En su vida política, ¿vieron un gobierno como el de Mauricio Macri, Cambiemos y demás, con tanta hegemonía de poder? Digo, los medios de comunicación, las grandes empresas, Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, gran parte del sindicalismo. Sí, yo he tenido con más poder, he visto. Cuando era pibe, cuando estaba Perón. Pero, Sí, pero escúchame, yo la viví. sí. No me la contaron, ¿viste? Sí. Y te diría con poder, bueno, lo tenés también al hombre de las patillas. Pero, Lo tenés al Turco Menem, con su caudal de simpatías, de picardía, etcétera, etcétera, que dentro de esta cuestión globalizadora que es el peronismo, que acoge en su seno posiciones neoliberales, liberales, conservadoras, nacionalistas, autoritarias, es decir, está todo junto ahí adentro. como el radicalismo, ¿no? Pero con más poder, ¿no? Te diría, no tanto como el radicalismo tiene definiciones más tajantes. Por eso es más fácil ver cuando alguno saca los pies del plato. Lo otro es más confuso, ¿viste? Porque como tenés a lo largo de la historia distintas posiciones. ¿Después de Cambiemos? Bueno, sí, pero es bastante fácil detectar cuando sacás el pie del plato y cuando te vas para el frente para la victoria en un caso, o cuando te enamorás de Macri y del PRO. Es decir, el partido tiene posiciones que para mí siguen siendo inalterables. Es decir, nosotros tenemos una concepción de la vida con libertad de pensar, de expresar el pensamiento, de actuar en consecuencia de lo que se está planteando. Y esa idea de la conjunción de la libertad con la justicia social, que tiene que ver con la creación de igualdad de posibilidades que te da la perspectiva de tener herramientas para pelearle a la vida en mejores condiciones que la que se tiene hoy. Y eso para los dos. ¿Y eso en el kirchnerismo no identificaron nada en algún momento del kirchnerismo? A ver, querido, con el kirchnerismo o con la señora, si vos querés. Sí, con ambos, está claro. Está bien, o con ambos. Si yo lo he dicho mil veces a lo largo de estos 12 años, si yo cerraba los ojos y me olvidaba por ahí de quién estaba hablando, decía, ¿quién es el que me está recitando mi discurso? ¿Quién me roba el discurso, carajo? Con lo cual yo no podía disentir con lo que vengo planteando desde hace más de 60 años. Ahora, cuando miraba lo que hacían, que decían una cosa y hacían otra, me agarraba un ataque. Porque yo a partir de ahí después tenía que salir a explicar que yo no iba a cambiar el discurso porque el discurso era correcto. Pero lo que se estaba haciendo no era acorde al discurso que se estaba planteando. Además hay un elemento que yo creo que jode cualquier cosa, mata cualquier discurso, del gobierno que sea, y a quien carajo le toque ponerse el sayo, que es el tema de la corrupción. Es imposible construir una sociedad mejor, más justa, más fraterna, más solidaria. Te diría incluso, hasta es imposible construir una sociedad hija de puta con corrupción. Nada se puede construir con corrupción. Tratá de llenar una pileta de agua a baldazo, con un balde que tiene 50 agujeros. Te vas a pasar la vida caminando con el baldecito, con el agua, y no vas a poner una gota en la pileta. Por eso yo creo que la concepción esta ético-moral de la política, que dio origen al partido hace 129 años atrás, sigue teniendo vigencia. Y es una bandera que yo no estoy dispuesto a dejarla tirada a la vera del camino, ni entregársela a ningún sátrapa, para que la utilice en función de intereses personales o grupales. La peleo hasta el último aliento y hasta el último día de mi vida, porque creo que se lo debo a la historia de mi partido y de mi propia historia.
y aquella gente que he acompañado en 1000 campañas, que he amado, que he querido y que he respetado, como el caso de Ilia y como el caso de Raúl, que son aquellos que acompañé en campañas, o tipos que aprendí a respetar más que nada incluso después de muerto, aunque los combatí cuando estaban en vida, como el caso de don Ricardo Balbín, que si hoy lo tuviéramos en la presidencia del partido, nunca hubiéramos llegado a esta decadencia. Jorge, ¿qué pensás? Sí, yo creo que todo proceso eleccionario es importante, abre expectativas, genera una nueva posibilidad en la nación. Una nación que viene con demasiados sacrificios, con demasiadas privaciones, con demasiadas angustias, con demasiados enfrentamientos, y que creo que los partidos políticos, y especialmente algunos políticos que desprestigian a la política, están arruinando, no se dan cuenta de la situación que vive la sociedad. Y esto casi no tiene que ver ni con izquierdas ni con derechas, si lo podemos ver. Empecemos por todos los países vecinos, empecemos por Uruguay, llegamos por Brasil, por Paraguay, por Bolivia, por Chile, donde hay de distintos signos partidos políticos gobernando. Pero todos ellos presentan enormes desigualdades, enormes problemas, y que cada vez se acentúan más. Ya ni siquiera es un problema de izquierdas y derechas, es un problema de que la política, la dirigencia en general, debe aprender que en el mundo, y especialmente en América, hay una caldera que se debe atender, se debe respetar, se debe cuidar a la gente. No es la cuestión de llegar al poder para llegar al poder. El poder, si nos sirve para cuidar a la gente, para darle posibilidades, para dar mayor igualdad, para darle progreso, para darle dignidad al ser humano, que no tenga que correr cuando se enferma uno, buscando un hospital, buscando una escuela, buscando el trabajo, cuando los jóvenes no ven posibilidades, cuando se instala una corrupción en todo, cuando se instala el narcotráfico, cuando se instala la violencia individual por ahora, está latente ese peligro que hemos visto en Chile, que estamos viendo en Bolivia y que vemos con gente como Bolsonaro, que vemos de distintos signos políticos, que generan dudas, que desprestigian la democracia, que no le dan sentido, y creo que en la Argentina todos los partidos políticos, incluso el radicalismo, especialmente quienes dirigen el sello del radicalismo, tienen que tener muy en cuenta y tratar de ser lo más democráticos posibles, así asumen de alguna manera la representación que merece una democracia, que el pueblo merece sentirse representado, no que sean representantes de quienes no se sienten representados. Y este es el desafío que tenemos, y esta es la convocatoria que hacemos como radicales. Ni siquiera convocatoria, es una invitación a quienes piensan igual o quienes piensan distinto, que no se hable solamente de consensos, que se practiquen los consensos, que se practique la democracia en serio dentro de los partidos políticos, que se ha abandonado. En los partidos políticos, en todos, y en el radicalismo, que debería ser un ejemplo también, es decir, se ha perdido esa práctica democrática y se ha transformado en un manejo a dedo de las candidaturas, se han perdido las ideologías, se han perdido el sentido ético, se han perdido el sentido que debe tener la política de servicio, y eso es lo que tenemos que cuidar y reformar. Nosotros no estamos ajenos al mundo. Lo que pasó en Chile, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en cualquiera de estos lados que nos rodean, también nos toca a nosotros. Las situaciones, la efervescencia que hay en la sociedad es la misma, las necesidades son las mismas, y nosotros no estamos recorriendo el país por una cuestión personal, estamos recorriendo el país buscando las renovaciones necesarias que precisa la política, porque precisa renovaciones en todos los sentidos, de gente, de modernización
en sus estructuras, modernización, en sus proyectos, en sus programas, es decir, para atender las necesidades de la gente. La gente no se siente representada, no se siente parte. Lamentablemente, en esta elección creo que ha triunfado el voto anti, porque ni el peronismo tiene esa cantidad de votos, ni Macri tiene esa cantidad de votos. Es decir, creo que el susto ha hecho votar a una gran cantidad de la población por uno o por otro. De cualquier manera, creo que tenemos que valorizar que se haya realizado esta elección y que tenemos que buscar de alguna manera transformarla en un elemento positivo. Nosotros hemos combatido individualmente mucho más que la institucionalidad partidaria, hemos combatido al kirchnerismo en la primera etapa, hemos combatido a lo que fue Cambiemos por su origen, por su falta de un programa común, de un proyecto común. No nos preocupan las alianzas, pero las alianzas tienen que tener un proyecto común y hemos hecho una alianza simplemente electoral donde no había coincidencias de nada. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver con el neoliberalismo. Y entonces, bueno, creo que ese es el camino de reencuentro que tenemos que buscar, pero pensando realmente que no podemos dejar que siga avanzando esta presión en una caldera que existe. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. No somos ajenos al mundo y no tiene que ver con izquierdas o con derechas. Tenemos que buscar los acercamientos, el reencontrarnos los argentinos de alguna manera, para de alguna manera salir de esta brecha que nos enfrenta a familiares, amigos, que nos separa, que nos ha separado de correligionarios a nosotros, y en los distintos partidos políticos se ven tantos enfrentamientos. Pero ¿y cuál es la brecha? ¿Qué es lo que separa aguas? ¿Qué es lo que hace la división de aguas? La división de aguas hace el desinterés, simplemente la búsqueda de poder por el poder mismo. Pero me parece que hay dos modelos muy claros. Hay dos modelos clarísimos, pero que son clarísimos, pero que se terminan tocando. Se terminan tocando en un extremo donde el desinterés por la gente es absoluto. Terminan no siendo tan diferentes. Bueno, Fíjate vos, el que aparece por ahí con la banderita señalando los riesgos del populismo, termina, para que no le estalle la pelota en las manos, termina acentuando la práctica populista. Y si no, me remito a los presupuestos y a la expansión en materia de lo que son las pensiones y son todas las cuestiones estas que son típicas de aquellos que hacen apología de la lucha contra la pobreza, pero en los hechos la mantienen a la pobreza porque la pobreza le permite mantener sus prebendas porque son bolsones de votos cautivos. Y esto lo he señalado hasta el hartazgo. Yo recuerdo en una entrevista de televisión que se lo felicitó a Alfonsín siendo presidente por el logro que tenía con el Plan Alimentario Nacional. Caja Pan. La Caja Pan. Que se hizo así porque se pensó que dar de comer en escuelas o demás hierba rompía los lazos familiares. O sea que era preferible que la familia comiera como familia y se integrara como familia, y entonces estaba la Caja Pan. Y Raúl le dijo, no hay por qué felicitarme. Felicítenme el día que la Caja Pan no sea más necesaria. Ahí sí voy a aceptar las felicitaciones, porque ahí sí realmente me las habría ganado. Pero acá se vive hablando del tema de la pobreza y las características del populismo, el mantenimiento de la pobreza, porque el mantenimiento de la pobreza son votos. Fíjate vos en la cosa esta del Club Boca Junior, en que quedó dibujado el tema del mapa argentino. Sí. El país. El asunto, la franja amarilla en el medio. Y fíjate las bandas azules. ¿Es casualidad que en los lugares donde tenés mayor nivel de pobreza, que incluso donde tenés mayor nivel de pobreza, estos que se están por ir, no solo no sacaron los subsidios y las pensiones, sino que las multiplicaron? Las perdieron en todas. Las perdieron en todas. Y vos tomás la provincia de Buenos Aires.
La mayor parte del territorio fue ganado por los que se están por ir. Ahora, los mayores conglomerados humanos, sobre todo lo que es la sección tercera, sobre todo lo que es La Matanza y lo que es Almirante Brown, ahí hicieron la diferencia que les permite ganar las elecciones. Rosario. Sí, Toda sí, la zona pero- industrializada. Escúchame, Rosario, lo que viene a ser el Gran Rosario. Y Rosario. Bueno, lo que viene, es decir, no tengo exactamente los números de la ciudad Perdió por de paliza, Rosario. ¿no? Perdió por paliza. Pero- 14 puntos, Alberto. En la provincia, vos viste cómo terminó la novela, 2 puntos arriba, en un cambio de orientación del votante que en 2 meses, si se quiere, sorprendente. A mí personalmente no me sorprendió, podríamos hacer un análisis de eso, pero nos estaríamos saliendo de la cuestión. Es decir, el neoliberalismo tiende a la disolución de los partidos políticos y el populismo con un discurso antipobre a la consolidación de la pobreza. Terminan teniendo puntos en común. Es decir, acá, acá hemos pasado por todo, por liberalismo, conservadurismo, neoliberalismo, populismo. Yo digo, dejémonos de los sismos y dejémonos de joder. Seamos un poco argentinos y un poco racionales. Y en esto de ser un poco argentinos y un poco racionales está la voluntad, que es el primer paso de lograr consenso. A partir de ahí, la búsqueda de los consensos, el logro de los consensos y empujar la carretilla todos juntos durante 2 o 3 años para poder nivelar la situación esta. Porque también esto te lo dije hace un mes y medio, gane quien gane, vamos a tener un año 2020 jodido. Complicado, creo que no quedan Jodido. dudas. Gracias, Chanqui, por venir. Gracias, Jorge, también un gusto tenerlos. Bueno, muchas Un gracias a gusto. ustedes. No, al contrario.